¿Sabías que en este preciso momento, mientras escuchas estas palabras, está ocurriendo algo que cambiará para siempre la relación entre Estados Unidos y México? Algo que Wall Street jamás quiso que descubrieras. Algo que puede desencadenar la peor crisis económica bilateral en casi 2 siglos. No estoy exagerando. Esto es real, está pasando ahora y las consecuencias serán devastadoras. Me llamo Ricardo Wolf, economista, profesor emérito de la Universidad de Massachusetts Amherst, y llevo más de 4 décadas estudiando las relaciones económicas internacionales. Lo que te voy a revelar hoy hará que todo tenga sentido, hará que entiendas por qué Washington está en pánico total. ¿Por qué las grandes corporaciones estadounidenses están perdiendo miles de millones? ¿Por qué los mercados están colapsando? ¿Y por qué México, después de 178 años, finalmente encontró la manera de devolver el golpe sin disparar una sola bala? Déjame contarte lo que acaba de suceder esta semana de enero de 2026. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció algo que parece simple, pero es explosivo. A partir del 1 de febrero, todos los ciudadanos estadounidenses que quieran entrar a México por más de 7 días necesitarán visa. Pero no una visa cualquiera, una visa que requiere cita en el consulado, documentación financiera exhaustiva, carta justificando el motivo del viaje y hasta 6 semanas de espera. Exactamente el mismo proceso humillante que los mexicanos han soportado durante décadas para visitar Estados Unidos. La reacción fue inmediata y brutal. Trump convocó reunión de emergencia en la Casa Blanca. El Departamento de Estado calificó la medida como hostil e injustificada, pero lo que nadie esperaba fue lo que pasó en los mercados. En solo 4 horas, las acciones de aerolíneas estadounidenses con rutas a México se desplomaron entre 8 y 12%. Las cadenas hoteleras con propiedades en destinos turísticos mexicanos perdieron valor bursátil por miles de millones. Y esto apenas comienza. Escúchame bien, porque esto es fundamental. Esta decisión no es un berrinche diplomático, no es un movimiento impulsivo, es el resultado de meses de planificación estratégica y funciona como un arma económica devastadora. Aquí está el porqué. Cada año, 40 millones de estadounidenses visitan México. 40 millones. Es el destino internacional más popular para ciudadanos de Estados Unidos. Gastan 35,000 millones de dólares anuales en suelo mexicano, hoteles, restaurantes, tours, servicios médicos, propiedades. Pero aquí viene el dato que Washington no quiere que sepas. Ese flujo de turistas no solo beneficia a México, beneficia enormemente a empresas estadounidenses. Las principales aerolíneas, American Airlines, United, Delta, Southwest, generan miles de millones en rutas hacia México. Es su mercado internacional más rentable. Las cadenas hoteleras, Marriott, Hilton, Hyatt, tienen cientos de propiedades en México que dependen completamente de ese flujo constante de visitantes. Los bancos estadounidenses procesan miles de millones en transacciones de tarjetas de crédito cada mes. Cuando México dificulta la entrada de estadounidenses, no solo se afecta a sí mismo, golpea directamente el corazón de corporaciones estadounidenses multimillonarias. Pero déjame revelarte algo aún más explosivo que descubrí en mi investigación. El requisito de visa no es la única medida preparada. Es parte de un paquete completo de respuestas económicas coordinadas que el gobierno de Sheinbaum diseñó en secreto desde octubre de 2025, cuando Trump comenzó a amenazar con aranceles del 25% y deportaciones masivas.
En documentos confidenciales que contactos en el Banco de México me compartieron, encontré referencias a lo que internamente llaman protocolo espejo. La lógica es simple pero demoledora. Por cada medida restrictiva que Estados Unidos imponga a México, México responderá con una medida equivalente que afecte directamente intereses económicos estadounidenses. La visa es solo el primer movimiento del tablero. Hay más piezas esperando. ¿Y sabes qué hace que este momento sea estratégicamente brillante? El timing. Enero de 2026. Trump acaba de asumir su segundo mandato. Prometió a sus votantes mano dura contra México, aranceles, deportaciones, el muro terminado, pero también prometió prosperidad económica récord. Y aquí está su dilema mortal. Cada medida agresiva contra México genera una respuesta que daña la economía estadounidense. Sus asesores económicos están en pánico absoluto. Un funcionario del Departamento del Tesoro me confesó en una conversación privada hace 2 semanas algo revelador. Me dijo textualmente: no anticipamos que México respondería de esta manera. Pensábamos que Sheinbaum seguiría el patrón de gobiernos anteriores. Protestaría diplomáticamente, pero no tomaría acciones concretas. Nos equivocamos completamente. Lo que Washington no entendió es que México cambió. El México de 2026 no es el México de hace 20 años. La economía se diversificó radicalmente. Las alianzas internacionales se multiplicaron con China, la Unión Europea, América Latina. Y lo más importante, existe voluntad política de confrontar a Estados Unidos como nunca antes en generaciones. Déjame darte contexto histórico para que dimensiones la magnitud de este momento. Durante más de un siglo, la relación México-Estados Unidos se basó en una premisa implícita. México necesita a Estados Unidos mucho más de lo que Estados Unidos necesita a México. Esta falsa premisa justificó décadas de asimetría total, condiciones desfavorables en tratados comerciales, humillaciones sistemáticas en el sistema de visas, tolerancia ante empresas estadounidenses que extraían recursos sin compensación justa. Pero los datos económicos de 2025 cuentan una historia completamente diferente. México se convirtió en el principal socio comercial de Estados Unidos, superando incluso a China. El comercio bilateral alcanzó 800,000 millones de dólares anuales. 40% de las exportaciones estadounidenses van a México y Canadá combinados. Millones de empleos estadounidenses dependen directamente de ese comercio. México no está jugando con fuego, está demostrando que tiene sus propios fósforos. Las consecuencias inmediatas ya son visibles y aterradoras. En los primeros 3 días desde el anuncio, las reservaciones de vuelos de Estados Unidos a México cayeron 42%. Las búsquedas de hoteles en destinos mexicanos se desplomaron. Las agencias de viajes reportan cancelaciones masivas para las vacaciones de primavera y esto genera un efecto dominó brutal que afecta a trabajadores estadounidenses que nunca imaginaron que la política de visas impactaría sus empleos. Piensa en una agente de viajes en Phoenix, Arizona. Su negocio depende de vender paquetes a Cancún, Los Cabos, Puerto Vallarta. De repente, sus clientes no pueden viajar sin semanas de trámites burocráticos. Sus comisiones desaparecen de la noche a la mañana. Piensa en pilotos y auxiliares de vuelo. Piensa en personal de aeropuertos, miles de trabajadores estadounidenses afectados. Pero la visa turística es solo la punta del iceberg. Déjame contarte sobre las otras medidas en el protocolo espejo que México tiene preparadas. Si Estados Unidos impone aranceles del 25% como amenazó Trump, México no solo responderá con aranceles equivalentes,
tiene preparado un paquete que incluye restricciones a exportaciones estratégicas. ¿Sabías que México es proveedor crítico de componentes automotrices para la industria estadounidense? Restricciones en esas exportaciones paralizarían plantas de ensamblaje en Michigan, Ohio, Kentucky. ¿Sabías que México exporta productos agrícolas esenciales que los estadounidenses consumen diariamente? Tomates, aguacates, berries. Restricciones ahí dispararían precios en supermercados estadounidenses instantáneamente. Y hay más. México está evaluando restricciones a servicios financieros transfronterizos. Millones de estadounidenses jubilados viven en México con ingresos de Estados Unidos. Complicaciones en transferencias bancarias afectarían directamente su calidad de vida y generarían presión política masiva sobre Washington. El gobierno mexicano también está considerando endurecer regulaciones ambientales para empresas estadounidenses que operan en México. Compañías mineras, energéticas, manufactureras tendrían que cumplir estándares más estrictos o enfrentar multas significativas. Esto aumentaría costos operativos y reduciría márgenes de ganancia. ¿Ves el patrón? Por cada acción estadounidense hay una reacción mexicana cuidadosamente calibrada para maximizar el dolor económico en Estados Unidos mientras minimiza el daño propio. Es guerra económica estratégica en su forma más pura. Ahora déjame explicarte por qué México puede hacer esto cuando países más grandes han fracasado intentando presionar a Estados Unidos. La respuesta está en la geografía y la interdependencia. México comparte 3.200 kilómetros de frontera con Estados Unidos. Millones de personas cruzan diariamente. Miles de camiones transportan mercancías en ambas direcciones cada hora. Es imposible desenredar completamente las economías sin causar daño catastrófico mutuo. Esta realidad geográfica le da a México una ventaja que China, Rusia o la Unión Europea no tienen. No puede haber divorcio económico total entre México y Estados Unidos sin colapsar ambas economías. Y México lo sabe. Washington finalmente lo está entendiendo. Además, México diversificó estratégicamente sus relaciones comerciales en los últimos años. China es ahora su segundo socio comercial. La Unión Europea expandió acuerdos comerciales. Alianzas con Brasil, Argentina y otros países latinoamericanos se fortalecieron. México ya no depende exclusivamente de Estados Unidos para su prosperidad, pero Estados Unidos sí depende críticamente de México. Déjame darte ejemplos concretos. La industria automotriz estadounidense importa 40,000 millones de dólares en partes y vehículos de México anualmente. Sin esas importaciones, la producción se detendría en semanas. No hay alternativa inmediata a ese suministro. La agricultura estadounidense depende de trabajadores migrantes mexicanos. Sin ellos, cosechas enteras se pudrirían en los campos. Ya vimos esto en 2021, cuando restricciones temporales causaron pérdidas masivas en California, Florida y otros estados agrícolas. El sector energético estadounidense importa gas natural y petróleo crudo de México. Cortar esas importaciones dispararía precios de gasolina en Estados Unidos instantáneamente, generando furia popular contra cualquier gobierno responsable. Esta interdependencia es el arma secreta de México y Sheinbaum lo está usando magistralmente. Ahora quiero contarte sobre las conversaciones secretas que están ocurriendo entre bambalinas. Fuentes cercanas me revelaron que representantes de grandes corporaciones estadounidenses están presionando intensamente a la Casa Blanca para que negocie con México. No les importa la retórica nacionalista, les importan las ganancias y ven claramente
que la confrontación con México destruye valor. El CEO de una importante aerolínea estadounidense llamó personalmente a funcionarios de la Casa Blanca exigiendo que resuelvan la situación de visas. Le dijo al equipo de Trump que están perdiendo millones diariamente y que si esto continúa tendrán que cancelar rutas, despedir empleados y reducir operaciones dramáticamente. Ejecutivos de cadenas hoteleras enviaron cartas similares. Lo mismo con bancos, minoristas, fabricantes. El sector privado estadounidense está en rebelión abierta contra la política agresiva hacia México porque entienden las consecuencias económicas reales mejor que los políticos. Pero Trump enfrenta un dilema político brutal. Retroceder ahora sería admitir debilidad, traicionar sus promesas de campaña, enfurecer a su base que espera mano dura contra México. Seguir adelante significa daño económico creciente que erosionará su apoyo popular rápidamente cuando los precios suban y los empleos se pierdan. Esta es la trampa perfecta. México la diseñó meticulosamente y está funcionando exactamente como planearon. Déjame explicarte algo más que descubrí sobre la estrategia a largo plazo de México. El protocolo espejo no es solo reactivo, también es proactivo. México está usando este momento de tensión para acelerar cambios estructurales en su economía que reducirán dependencia de Estados Unidos permanentemente. Inversiones masivas en infraestructura para conectar mejor con puertos del Pacífico, facilitando comercio con Asia, acuerdos comerciales nuevos con países que antes no eran prioridad, desarrollo de industrias estratégicas para reducir importaciones estadounidenses. Todo esto estaba en marcha antes, pero la crisis actual está acelerando el proceso dramáticamente. En 5 años, México será mucho menos dependiente de Estados Unidos de lo que es hoy, y esa transformación hará imposible que Estados Unidos ejerza el tipo de presión que ejerció históricamente. Washington lo sabe. Por eso hay pánico. No es solo sobre la situación actual, es sobre el futuro, es sobre la pérdida irreversible de influencia sobre un vecino crítico. Ahora quiero hablar sobre las implicaciones para personas comunes en ambos lados de la frontera, porque al final son quienes pagan el precio de estas disputas entre gobiernos. Para estadounidenses que planeaban vacaciones en México, el requisito de visa significa cancelaciones, pérdida de depósitos, frustración. Para jubilados estadounidenses que viven en México, significa complicaciones potenciales en su estatus migratorio. Para trabajadores en industrias conectadas al comercio bilateral, significa incertidumbre sobre sus empleos. Para mexicanos que trabajan en turismo, menos visitantes estadounidenses significa menos ingresos. Para exportadores mexicanos, posibles aranceles estadounidenses significan pérdida de mercados. Para consumidores mexicanos, la confrontación podría significar precios más altos si cadenas de suministro se interrumpen. Nadie gana realmente en una guerra económica. Ambos lados sufren daños. La pregunta es quién puede soportar más dolor y por más tiempo. Y esa es una apuesta peligrosa. Mi esperanza es que esta crisis lleve eventualmente a una relación más equilibrada y justa entre ambos países, que obligue a Estados Unidos a reconocer a México como socio igual, no como subordinado, que beneficie a trabajadores de ambos lados, no solo a élites corporativas, que se base en cooperación genuina, no en coerción. Pero alcanzar ese resultado requiere que personas comunes en ambos países demanden algo mejor de sus líderes. Requiere superar nacionalismos que nos dividen y encontrar intereses comunes que nos unan. Requiere imaginar alternativas al sistema actual y luchar por hacerlas realidad. La historia muestra que cambios que parecían imposibles ocurrieron cuando la gente se organizó y exigió transformación.
Este puede ser uno de esos momentos. Lo que está pasando entre México y Estados Unidos en enero de 2026 es histórico, es un punto de quiebre. La relación bilateral nunca volverá a ser lo que era. México demostró capacidad y voluntad de resistir que pocos anticiparon. Las consecuencias afectarán a millones durante años. Esto importa para la economía global, importa para el orden internacional, importa para vidas de personas comunes en ambos lados de la frontera. Por eso te pido que te mantengas alerta, informado, activo, no seas espectador pasivo. Demanda información veraz, exige transparencia de tus líderes, organízate para defender tus intereses. El futuro no está predeterminado, se construye con acciones de personas como tú. Pero antes de cerrar, necesito contarte algo más que hace que esta situación sea aún más explosiva. Hay una dimensión histórica que casi nadie menciona y que cambia completamente el juego. ¿Recuerdas el territorio que Estados Unidos tomó de México en 1848? California, Texas, Arizona, Nuevo México y otros estados. 2.4 millones de kilómetros cuadrados, más de la mitad del territorio mexicano. Esta herida nunca sanó completamente. Los mexicanos en ese territorio se convirtieron en extranjeros en su propia tierra. Esta memoria colectiva explica la profunda desconfianza hacia Estados Unidos y la voluntad actual de resistir con todas las herramientas disponibles. Ahora déjame contarte sobre las discusiones en círculos académicos. Colegas argumentan que estamos viendo el fin de la unipolaridad estadounidense con 1000 pequeños retrocesos. México es el ejemplo más reciente. Antes fue Europa resistiendo demandas, China ascendiendo. Cada episodio erosiona la capacidad estadounidense de imponer su voluntad. Estados Unidos seguirá siendo potencia principal, pero en un sistema multipolar donde debe negociar más. Si reconoce que debe tratar a México como igual, las relaciones mejorarán. Si insiste en privilegios pasados, los conflictos se multiplicarán. Hace 30 años visité México por primera vez para dar conferencias. Quedé impresionado por la vitalidad intelectual, pero también noté una humildad implícita sobre México como socio menor de Estados Unidos. Ahora todo cambió. Los mexicanos que encuentro hoy tienen orgullo en sus logros, confianza en defender intereses, disposición a confrontar cuando sea necesario. Este cambio cultural es tan importante como los datos económicos. Si los mexicanos creen que pueden resistir, actuarán así. Y si actúan, las posibilidades de éxito aumentan. Las implicaciones globales son enormes. Brasil, Argentina, Colombia observan cuidadosamente. Si México tiene éxito, otros países latinoamericanos ganarán confianza para defender sus intereses. Más allá de América Latina, países en Asia, África y Europa toman nota. El ejemplo mexicano muestra que la resistencia estratégica es posible. Esto aterroriza a estrategas estadounidenses porque su verdadero poder fue la percepción de que resistir era inútil. México está destruyendo esa percepción. ¿Qué podemos esperar próximamente? Si Trump impone aranceles del 25%, México responderá con el protocolo espejo completo. Aranceles equivalentes, restricciones a exportaciones, complicaciones financieras. El daño sería masivo e inmediato. Cadenas de suministro se interrumpirían, fábricas pararían, trabajadores enfrentarían despidos, precios subirían dramáticamente. Este escenario no es inevitable. Hay caminos hacia negociación, pero requieren que Trump retroceda sin parecer débil. El punto óptimo sería concesiones menores de ambos lados mientras declaran victoria. México suaviza requisitos de visa. Estados Unidos reduce aranceles. Ambos salvan la cara.
pero alcanzar esto requiere diplomacia efectiva y buena voluntad que francamente no estoy seguro que existan ahora. El statu quo anterior está muerto, no hay vuelta atrás. La pregunta es, ¿qué lo reemplazará? Mi esperanza es que emerja una relación más equilibrada, donde ambos países se respeten, donde beneficios del comercio se distribuyan equitativamente, donde trabajadores de ambos lados prosperen. Lograr esto requiere liderazgo visionario y que ciudadanos demanden cooperación, no confrontación. Requiere superar desconfianza y construir algo mejor. La historia muestra que cambios imposibles ocurrieron cuando la gente se organizó. Este puede ser uno de esos momentos. Por eso te pido, presta atención a lo que sucede, busca información diversa y crítica, cuestiona narrativas simplistas y organízate. Habla con vecinos, colegas, amigos, demanda políticas que beneficien a personas comunes, presiona a representantes para que prioricen cooperación. El futuro se escribe ahora con nuestras acciones. Podemos ser parte del problema o de la solución. La elección es nuestra. Soy Ricardo Wolf para Wolf Económico Fans Club. Ha sido un honor compartir este análisis. Espero que te haya dado herramientas para entender este momento histórico. Mantente crítico, informado, activo. Nos vemos en el próximo análisis. Nunca dejes de luchar por justicia. Hasta la próxima.